Lo que se venía discutiendo más allá de las leyes, ¿no? De la ley, la anterior o esta, o las reformas que se vienen en el medio, es indudablemente en qué situación se encuentra el sistema educativo, ¿no? Es decir, nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades que mucho de lo que tiene que ver con el sistema educativo no depende tanto de una ley. De hecho, es bueno recordarle a la gente que se aplicó la Ley Federal de Educación sin necesidad de reformar la ley provincial, es decir, había una línea a nivel nacional, una ley nacional que se aplicó decididamente en la provincia, más esto no implicó, diríamos, profundos cambios en el sistema educativo. De hecho, transcurridos 15 años, ahora nos encontramos en un nuevo cambio de ley, aplicando una ley nacional, ¿no es cierto? Y por eso diríamos, nuestro reclamo, nuestras objeciones, no tanto, diríamos, si se quiere, a una aprobación de una ley de educación de la provincia de Santa Cruz, pasa por las cuestiones estructurales que está teniendo el sistema educativo. Nos preguntamos nosotros, ¿no es cierto?, si con esta ley se va a garantizar, ¿no es cierto?, que todos los alumnos vayan a clases, si se va a garantizar la obligatoriedad, porque la obligatoriedad se le está trasladando a la familia y no al Estado. Y estas son las cuestiones que nosotros estamos mencionando con respecto a este proceso que se está viviendo en el sistema educativo. La ley por sí misma no va a modificar las condiciones. ¿Por qué educativa? Porque nosotros vamos a seguir recibiendo los alumnos en las mismas condiciones que lo estamos recibiendo con la ley anterior o con esta ley. Es decir, si no hay un correlato en cuanto a otras situaciones sociales, por ejemplo, de acompañamiento a la familia, para que el alumno vaya a la escuela en las mejores condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo un alumno mal alimentado que un alumno bien alimentado, especialmente en la edad menor, es decir, de los 0 a 5 años, que es durante la época de fortalecimiento del cerebro, que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de aprendizaje, ¿no? Porque no solamente, diríamos, aquí estamos hablando de cuestiones sociales que tienen que ver con garantía de vestimenta, de alimentación, sino también en qué condiciones van nuestros alumnos. Entonces, cuando hablamos de una reforma, tiene que ser una reforma global, integral, en donde las cuestiones sociales sinceramente pesan mucho en el sistema educativo. Y entonces, una ley de educación tiene que venir acompañada con todos estos cambios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por citar otro ejemplo, en cuanto al acompañamiento de la familia, con el tema de la ayuda escolar, ¿no? Con el tema de que hoy se está pagando escolaridad 12 pesos desde hace prácticamente 20 años, y la ayuda escolar no se paga de la misma manera, a pesar de que el sistema hoy va a ser obligatorio hasta el secundario, ¿no es cierto? Entonces se paga de manera diferenciada para los alumnos que asisten en EGB o en primaria, y en forma distinta para los que asisten en secundaria, cuando ambos son obligatorios. La cuestión de la infraestructura de las escuelas, ¿no es cierto? Porque podemos tener la mejor ley, pero seguimos abarrotando a los chicos en edificios escolares donde conviven 3 instituciones, ¿no? Esto es lo que va a pasar, por ejemplo, ahora, lo van a ver los padres, con respecto a los nuevos secundarios, ¿no? Nos vamos a encontrar con que se van a crear algunos secundarios, y no digo que esté mal, al contrario, está bien que se creen los secundarios. Ahora, ¿van a tener edificio propio en donde los alumnos cuenten con sus espacios particulares de esa institución? No, porque en la mayoría de los casos van a seguir compartiendo instituciones escolares. Y esto, en definitiva, termina afectando el nivel institucional. Otra de las cuestiones es que tenemos normativa, por citar un ejemplo, que establece una matrícula determinada para los cursos, es decir, de 25 alumnos, de 30 alumnos, depende, diríamos, de los niveles. Ahora bien, esto en la actualidad, aún con normativa específica, ¿se está cumpliendo? Y la respuesta es no, porque tenemos aulas superpobladas en algunos casos, en donde están compartiendo, el docente tiene una tarea, no con 25 alumnos, sino con 35, no con 30 alumnos, sino con 38, 40 alumnos, y esto también tiene afectación en la calidad educativa, porque todo el mundo va a convenir que no es lo mismo el desarrollo de una clase con 25 o 30 alumnos, que es lo normal, que con una cantidad mayor de alumnos, y máxime teniendo en cuenta que en muchos casos hay situaciones diríamos, muy particulares de alumnos, en donde hay un asistente inclusive,
pero también se requiere una baja, una baja en esa matrícula, en ese curso, a efecto de atender estas particularidades. Y muchas veces no se asiste con estas situaciones. En fin, nosotros creemos que, y vuelvo a insistir, la ley por sí misma, ¿no es cierto?, podemos tener la mejor ley, pero si no se hacen modificatorias de conjunto, diríamos, globales, con respecto a otras situaciones que tienen que ver, que se transforman inclusive en fundamentales para el quehacer educativo, y difícilmente podemos salir de estas situaciones, ¿no es cierto? Muchas veces se dijo, no se ha reformado en estos últimos 3 años, recordarás que el gobierno vino insistiendo en que se iba a provocar esta reforma hace 3 años, y fue un caballito de batalla esto de la ley de educación provincial. También se dijo que no se modificaba, no se hacía la reforma porque no estaba aprobada la ley. Esto quiero desmitificarlo, ¿no? Vuelvo a insistir con el ejemplo que se dio con la Ley Federal de Educación. Nosotros tenemos una ley de los años 60 en la provincia y sin embargo se modificó. Era una decisión política con respecto a esto. Nosotros hoy vemos con preocupación también esta modificatoria que se va a llevar adelante con el secundario, que va más allá de la ley provincial. Esto quiero que se tenga en cuenta. No tiene nada que ver, diríamos, en este sentido de la reforma en sí misma, porque la ley nacional, diríamos, impone a las provincias una modificatoria, ¿no? La ley provincial puede contar con algunos objetivos que tengan que ver cómo se desarrolla el sistema educativo en la provincia, ¿no? Pero las reformas tienen que ver con cuestiones, diríamos, de neto corte nacional. Que después se adapten las leyes provinciales a la nacional, diríamos, es parte de este proceso, mas no es lo significativo, sino la reforma que se impone a través de la ley nacional, ¿no?